a los señores jueces, magistrados, magistradas, juezas, profesionales del derecho que nos acompañan en este ciclo de conferencias que tiene el día de hoy la tercera en el tema de los derechos humanos. Quiero agradecerle infinitamente su apoyo y colaboración al conferencista del día de hoy, al doctor Edgar Fabián Garzón Buenaventura, quien muy gentilmente se ha ofrecido para acompañarnos con sus conocimientos y poder nosotros refrescar y recordar muchas de esas nociones que tenemos pendientes para claridad de todos y que nos pueda servir como ese ejercicio académico previo a la presentación del examen del concurso de la rama judicial, que es el objeto final de este ciclo de conferencias. El doctor Garzón Buenaventura, deseo presentarlo de manera muy puntual. Nosotros le debemos a él unas gracias muy grandes porque a lo mismo que nuestros conferencistas anteriores y los que vienen, es una persona de las más altas calidades para referirnos a este tema de los derechos humanos en el entorno convencional, el jus commune latinoamericano y el bloque de convencionalidad. El doctor Garzón Buenaventura es doctor en Derecho, magíster en Derecho Procesal Constitucional, abogado y filósofo de la Universidad Libre, integrante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, así como de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Igualmente es presidente del Instituto de Filosofía del Derecho de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Y además de eso es docente, es profesor de pregrado y posgrado en varios claustros universitarios, como la Universidad Libre, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Autónoma, Universidad de Medellín. Es asesor jurídico, además del Ministerio del Deporte. Doctor Garzón Buenaventura, para nosotros es un gusto tenerlo en este espacio organizado por Justicia para que nos apoye y nos dé luces en relación con este tema. Le agradecemos mucho por su colaboración, por su apoyo y lo dejamos con nuestro auditorio para que proceda usted de conformidad con su charla para el día de hoy. Al doctor José Anderson Beltrán, igualmente el coordinador académico de Corporación de Magistrados, un saludo especial, e igualmente a los demás miembros de la Junta Directiva. Doctor Garzón, el auditorio es suyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, entonces, primero que todo, hacer un agradecimiento formal por la invitación que han tenido tan gentil hacerme, la Corporación de Jueces y Magistrados, al doctor José Anderson Beltrán por el acompañamiento y la invitación del día de hoy. Entonces, el tema, vamos a ser muy organizados para tratar de ser una exposición clara y sucinta lo que vamos a ver. No sé si en este preciso momento les traje unas diapositivas, de los cuales van a ser repartidas en su momento como tal. Bueno, este es un tema que ha sido trabajado en la Universidad Libre bajo un proyecto de investigación, es decir, no se escucha muy bajito, perdón, estoy en una situación, ¿se está escuchando muy bajo? ¿Sí me están escuchando bien? Perdónenme, ¿me están escuchando muy bien o no? Sí, señor, tenemos buen audio. Claramente. Es que me escuché que se estaban escuchando un poquitico muy bajito, entonces, bueno, como les decía, esto no es una cuestión meramente retórica, sino este es un proyecto de investigación de la Universidad Libre, adscrito al Grupo de Investigación de Derecho Privado y Procesal Gustavo Vanegas Torres. El tema que va a tratar de analizar hoy es un poquitico algo diferente, que se llama Jus Commune Latinoamericano y bloque de convencionalidad. En este sentido, vamos a ser muy claros lo que vamos a trabajar
en el tema de hoy. Vamos a una introducción, una pregunta de investigación que nos va a abrir el tema de debate, unos antecedentes, algo que de pronto les habrán denunciado, pero creo que es importante para que entiendan la figura, lo que se denomina procedimiento interamericano, del control de convencionalidad al bloque de convencionalidad, derechos innominados o principios vectores de interpretación, el jus comune latinoamericana, perspectivas problemáticas y una cuestión que se llama responsabilidad por hecho ilícito internacional. Así las cosas, comencemos hablando de algo impresionante. Yo quiero abrir con esta figura que se llama el mito de Sísifo. Algunos de ustedes lo habrán escuchado singularmente. Sísifo fue un gran rey y este gran rey se escapaba con su inteligencia y engañaba hasta los mismos dioses. Al engañar los mismos dioses, hay un libro que se llama La teoría de lo absurdo, de Sísifo, escrito por Albert Camus, y en este sentido los dioses condenaron porque tanto jugaba con tanta estrategia, se engañaba tanto a los jueces, que cuando al final de su vida fue condenado por parte de los dioses griegos a obtener una piedra, y que cuando llegaba a la cima de la piedra otra vez retrocedía, y tenía que hacer esta situación por toda la eternidad. Albert Camus utiliza lo que se llama directamente la teoría del absurdo. ¿Y por qué quiero utilizar la paradoja de Sísifo con un tema que ustedes habrán visto sobre el dios común latinoamericano y el bloque de convencionalidad? Porque parece que esto es una teoría muy fuerte en materia de derecho internacional de los derechos humanos, una teoría muy fuerte traída por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y traída una situación muy fuerte, por lo que en ese sentido hemos hablado sobre el derecho convencional. Pero lastimosamente estamos en una teoría de lo absurdo, porque muchas veces las mismas sentencias de la Corte Constitucional colombiana inaplican el precedente convencional, ya sea por cuestiones políticas, económicas o a veces mismas jurídicas, que denominamos en este tema las antinomias convencionales. Entonces, quiero comenzar partiendo de esta descripción, por ejemplo, de Sísifo, para tratar de responder para ustedes, señores jueces y magistrados, no pasar de lo absurdo, sino la aplicación de una teoría jurídica en las decisiones judiciales. Así, quiero comenzar abriendo una pregunta de investigación en esta conferencia. ¿Es posible una idea única e inequívoca del concepto del derecho? Y aquí quiero partir de dos paradigmas importantes. ¿Por qué es una idea única y única del concepto del derecho? Cuando nosotros comenzamos a comprender un gran texto de la Escuela del Positivismo Metodológico de Hans Kelsen escribió en su gran teoría general del Estado y la teoría pura del derecho, apelaba a una teoría general del derecho donde las normas jurídicas en principio partieran de la validez. Y aquí quiero hacer un esquema porque yo sé que para el próximo concurso jueces y magistrados es una situación importante. Siempre nos han dicho que la pirámide es de Kelsen. La pirámide no es de Kelsen, sino es una mala interpretación de un jurista, de su discípulo, que se llama Karl Merkel. ¿Y qué pretendía directamente la escuela del positivismo metodológico? Tratar de explicar cómo era una validez de una norma jurídica a otra. Por ejemplo, cómo el principio de autonomía contractual que tenemos en el artículo 1602 está sometido como regla jurídica en el artículo 150 de la Constitución Política Colombiana, y el artículo 150 está escrito en el artículo 4 de la Constitución Política Colombiana. Pero Kelsen y otro jurista internacional se hacen la pregunta, si la Constitución es norma de normas, ¿quién le da validez a la Constitución política? Esa es la pregunta que se hacían algunos. Eso es lo que se hacía en la pregunta. En ese sentido, George Segel discute en la teoría general del Estado y la teoría del derecho si era posible una idea unívoca al derecho. Entonces, en ese sentido, Kelsen le responde a George Segel que el derecho internacional subyuga al ordenamiento jurídico del derecho nacional. Y si el derecho jurídico nacional tiene que estar adecuado con los estándares internacionales. Pero en ese sentido, George Segel vuelve y le pregunta, como si fuera una paradoja, oiga, señor Kelsen, ¿y quién le da validez al ordenamiento jurídico internacional? Kelsen comienza a responder algo que muchísimos le hacen criticado desde la escuela, por ejemplo, de la tercera vía, como Ronald Dworkin, donde dice la norma hipotética fundamental. Así las cosas, tenemos que entender que Kelsen pretendió escribir en su primera teoría pura del derecho la descripción de una norma hipotética fundamental para dar la
dar sostenimiento al torno del ordenamiento jurídico. Entonces, hasta en este sentido podríamos corresponder una primera premisa. ¿Dónde se materializa esa figura jurídica? ¿Dónde se figura directamente esa situación? ¿Dónde podemos encontrar esa figura relacionada? Pues partimos de un antecedente inmediato que se llama la internacionalización del derecho. Y esta figura, la internacionalización del derecho, aparece en varios paradigmas y conocémoslos históricamente. ¿Por qué comienza a aparecer ese paradigma? A partir de 1945. Ustedes recuerdan, por varios textos, y entre esos en materia penal, y en materia penal lo que se han denominado los juicios de Nuremberg. Vale decir importante aquí acotar que en los juicios de Nuremberg, el respeto al ordenamiento jurídico era la validez. Y ellos decían en los juicios de Nuremberg que si la norma era norma, pues ellos no los podían castigar con una norma posterior. Así, Carlos Santiago Nino, en su gran texto que se llama La Introducción al Análisis del Derecho, coloca las tres nociones de los jueces. Y uno de los jueces que impone a preguntarse, pues, oiga, en este sentido, si la validez es norma jurídica, tiene que existir una norma del derecho que invalide esa validez del ordenamiento jurídico. Y ahí apareció una tercera teoría que se llama la teoría Radbruchiana, Gustavo Radbruch. Una norma exageradamente injusta no es una norma jurídica. Así con la Carta de Londres de 1945 y después con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se comienzan a implementar o se comienzan a transformar una nueva noción del derecho, lo que denominamos sistemas universal y sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y quiero abrir un paradigma hasta acá. El sistema, cuando hablamos de internacionalización del derecho, no solamente lo encontramos en materia de derechos humanos, también lo encontramos, por ejemplo, en materia de derecho comunitario, por ejemplo, en materia de figuras como, por ejemplo, lo que se llama derecho administrativo global. Son nuevas figuras que han permeado el derecho y ya subyugan el concepto de soberanía. Pero para el eje investigativo que estamos explicando hoy, hablemos de dos formas, el sistema universal y el sistema regional de protección de derechos humanos. Y aquí quiero comenzar a encontrar una noción importante de internacionalización del derecho. Los derechos humanos parten de tres premisas: el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho penal internacional, como ustedes bien lo saben, doctores, hay una cosa que se llama derecho internacional penal y otro que se llama el derecho penal internacional, que como encontramos aparecen con sus antecedentes inmediatos, por así decirlo, los juicios de Nuremberg, el Tribunal del Lejano Oriente, los juicios de Yugoslavia, Ruanda, Comisión de Camboya, y que después se comienzan a transformar en la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma, que parten del principio de complementariedad, donde en principio, por así decirlo, que los estados pueden llegar a la Corte Penal Internacional, puede castigar directamente la responsabilidad individual por la violación de tres tipos penales que se podemos encontrar desde el Estatuto de Roma, ¿sí? Por ejemplo, genocidio, por ejemplo, delitos de la administración de justicia, delitos de guerra y delitos de agresión. Asimismo, tenemos unas normas que es el derecho internacional humanitario, que su clasificación más común y más apertura dicen que son los derechos que se aplican directamente en el conflicto del jus bellum, es decir, el derecho a la guerra. Que aquí recordamos el bello texto de las batallas de Solferino de Gerrín Durán, donde comienza a aparecer que a la ley guerra se le tienen que aplicar ciertos criterios de humanización, entre esos los protocolos de Ginebra y la Convención de la Haya. Y por último tenemos el derecho internacional de los derechos humanos, que aquí tenemos, por ejemplo, ya no hablamos de, por así decirlo, porque es una descripción que la Corte Interamericana, en el caso, por ejemplo, Santo Domingo versus Colombia, desechó la sección preliminar presentada por Colombia por Nieto Loaiza. En ese sentido, digamos que el derecho internacional de los derechos humanos manifiesta y expresa que los derechos humanos se castigan directamente por la violación del Estado frente a ciertas actuaciones por omisiones o adecuaciones de las normas jurídicas internacionales. Entre esas tenemos, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San Salvador,
¿sí? La Convención de Belén de do Pará, la Convención para la Eliminación de la Pena de Muerte, son normas jurídicas que juegan un papel trascendental hoy en día en la internacionalización del derecho. Así las cosas, para que vayamos un poquitico más próximos, en el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos tenemos tres sistemas que juegan en realidad. El Sistema Europeo de Derechos Humanos, que nace con la Carta de Roma en 1950, el Sistema Interamericano, que nace con la Declaración de Chapultepec de 1945 y con la Declaración Americana del 9 de abril de 1948, y que se transforma directamente en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 o Pacto de San José de Costa Rica. Y hay un nuevo sistema que se llama Sistema Africano de Derechos Humanos o Cartas de Banjul, que nace en 1989. Va a enunciar aquí dos datos importantes. El Sistema Europeo de Derechos Humanos es un monosistema, es decir, tiene la Gran Corte de Derechos Humanos, y en ese sentido solamente lo denominamos directamente Gran Corte Europea de Derechos Humanos, y en ese sentido presentamos la petición de denuncia en la Corte Europea. El sistema interamericano y el sistema africano son sistemas duales que en ese sentido, vale enunciar, tiene una comisión y una corte, que en ese se presenta la petición de denuncia y en su sentido se radica directamente, por así decirlo, la petición de denuncia ante la comisión y lo decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así las cosas, esos tres sistemas juegan un papel en la internacionalización del derecho. ¿Cómo es ese procedimiento interamericano? No sé si lo habrán visto, pero quise enseñarles, explorarles, decirles cómo son los dos procedimientos interamericanos. Los dos procedimientos. Es decir, vamos a trabajar el sistema interamericano para explicar el fundamento de lo que se denomina bloque de convencionalidad. Teniendo así sentido, el sistema interamericano nace con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el estatuto como tal, pero tiene un reglamento. Ese reglamento está sintonizado para establecer directamente la competencia interamericana. Y hay 4 presupuestos procesales para recurrir al sistema interamericano con el procedimiento interamericano. Vale enunciar que el maestro Eduardo Santofimio Gamboa dice que esto es una competencia procesal y que necesitamos comprenderlo para saber denominar o pretender un litigio internacional. Desde el reglamento o desde la Convención Americana de Derechos Humanos tenemos que decir que cualquier ciudadano puede presentar la petición de denuncia ante el sistema interamericano. Puede presentarlo, ¿sí? Y hay unos presupuestos procesales que se llaman, por ejemplo, razón de persona, razón de temporis, razón de materia y razón de ocio. Aquí vale enunciarnos y quedarnos un pequeño momento. La razón de persona es aquella razón que tiene directamente que cuando se vulnera un derecho, si ustedes leen desde la Convención Americana de Derechos Humanos, la razón de persona está dictaminado directamente que los derechos o son titulares de derechos humanos solamente las personas naturales, como vulneración de la acción o la omisión por parte del Estado. Pero la Corte Interamericana ha ido haciéndose una pregunta importante. ¿Será que las personas jurídicas son titulares de derechos humanos para que presenten una petición de denuncia? Pues la Corte Interamericana, en una opinión consultiva, en una sentencia muy importante que se llamó el caso Globovisión versus Venezuela, desarrolla y analiza que las personas naturales, por naturaleza, no son titulares de derechos humanos. No son titulares de derechos humanos. Pero, en materia indirecta, sí pueden ser titulares de derechos humanos cuando se le ha violentado, por ejemplo, un derecho político o un derecho civil como la propiedad. En el caso Globovisión versus Venezuela, es un caso paradigmático del Estado venezolano, donde ordenó el cierre de un canal de televisión y las personas naturales recurren por el derecho a la propiedad al sistema interamericano y el Estado tiene que indemnizar por el derecho a la propiedad porque al levantar el velo corporativo encontramos personas naturales. Así las cosas, también encontramos vulneración cuando hablamos en personas, por ejemplo, en materia de bienes comunales o, por ejemplo, bienes ancestrales que pueden recurrir, por ejemplo, grandes grupos como pueden ser, perdóname un segundo, cuando pueden ser, por ejemplo, grupos indígenas
Entonces, al no consultar, al no hacerse la consulta previa de ese bien comunal, se puede recurrir al sistema interamericano. Entonces tenemos tres presupuestos procesales dentro de la relación de persona. Primero, las personas jurídicas. Segundo, las personas naturales. Y tercero, por así decirlo, las personas que se le han violentado los derechos humanos, como por ejemplo, ¿sí?, cualquier sujeto de derecho. Así las cosas, tenemos entonces una segunda, la razón temporis. ¿Qué será la razón temporis? La razón temporis es que a partir de su vulneración, el Estado tiene, por así decirlo, la Corte tiene competencia para conocer el caso. Por ejemplo, si se ratificó hoy la competencia contenciosa de la Corte y la Comisión Americana, nace de ahí para adelante. Abro un paréntesis ahí. Cuando les hablaba del derecho internacional y les hablaba, por así decirlo, de Hans Kelsen parte de la noción que el Estado, parte de la teoría crítica que se tiene que ratificar, por ejemplo, las competencias de los tratados internacionales para que estos nazcan a la vista. Así las cosas, cuando hablamos de razones temporis, hablamos que las razones nacen de ahí en adelante. Pero la Corte, en un caso que se llamó caso Radilla Pacheco versus Venezuela, habla que la razón temporis puede ser de daños de trato sucesivo. ¿Eso qué quiere decir? Si las competencias procesales vienen anteriormente, la Corte puede conocerlas. Razón en materia, cuando hablamos de razón en materia, estamos hablando que la Corte va a conocer una premisa muy importante. Una premisa muy importante. Y la premisa importante es que cuando se violenta la convención o sus tratados internacionales, pues da competencia para abrir para presentar la petición de denuncia. Y aquí comienzo a abrir un tema de la exposición, por eso era tan importante explicarles de la competencia procesal, antes de la competencia sustancial que quería determinar en la conferencia. La razón en materia no solamente hablamos de los tratados internacionales, sino si ustedes leen el reglamento de la Corte Internacional de Justicia, artículo 38, literal J, dice que las sentencias también son competencia de razonamiento de razón en materia. ¿Eso qué quiere decir? Que las interpretaciones que la Corte Interamericana haya hecho en un Estado o haya declarado la responsabilidad internacional a un Estado, también hacen parte de la razón en materia y eso se denomina bloque de convencionalidad. ¿Por qué? No solamente estamos hablando de los tratados como normas de carácter sustantivas, sino las interpretaciones que se hace la Corte de la misma. Ahora otro fundamento, la razón el ocio, que el Estado haya ratificado directamente la competencia y que se haya sucedido una vulneración ya sea por acción o omisión de la misma. Presentados estos cuatro presupuestos procesales, tenemos que hablar de un presupuesto procesal que es también muy importante, el presupuesto procesal del tiempo. Y no estoy hablando del tiempo a razón de temporis, sino estoy hablando en principio. Y cuando presentamos una petición de denuncia al sistema interamericano, tenemos que haber agotado los trámites internos, ya sean ordinarios, para recurrir al sistema interamericano. Y si no lo hacemos, pues en ese sentido, dentro de los cursos de los 6 meses, pues ya pues habrán entendido la causa de la acción. Y los recursos, los trámites tienen que ser recursos ordinarios, no extraordinarios, que solucionen la afectación del derecho jurídico al asunto. Pero hay una excepción a la regla que se denomina el plazo razonable, que ya la vamos a ver como un principio vector de interpretación más adelante. Al presentar estas peticiones de denuncia, se radica el sistema interamericano. Allá se le acusa recibido, se admite o se inadmite. Si se inadmite, no procede recurso. Si se admite, puede presentar algo que se llama las medidas cautelares. En el sistema interamericano hay dos temas de medidas preventivas, las medidas cautelares y las medidas provisionales. Las medidas cautelares están descritas en el reglamento de la comisión, no están descritos en la Corte. Por eso algunos autores, como por ejemplo Ernesto Rey Cantor, por ejemplo el maestro Balofeo Guesaini, por ejemplo nuestro maestro Néstor Pedro Sagüez, por ejemplo en Colombia Manuel Fernando Quinche, dice que son medidas Harlow. Pero por otra tendencia minoritaria, entre esas las mías, decimos que las medidas cautelares son medidas solo low, derecho blando, porque para que se hagan efectivas, por ejemplo, ustedes ven el caso tan famosísimo que hemos conocido, el caso de Gustavo Petro versus Colombia, las medidas cautelares no procedieron independientemente que la comisión las haya otorgado, sino tuvo que irse directamente hasta seguir la petición de denuncia, seguir tutelas en Colombia para hacer efectiva ese derecho.
Las medidas cautelares sirven para prevenir el daño. En ese sentido, tenemos algo importantísimo. Admitida la demanda, se puede dar un traslado de 3 a 4 meses. Si se inadmite, no procede recurso alguno. Si se da el traslado al Estado, puede proceder de 3 a 4 meses y se envía directamente a los peticionarios para contestar de las situaciones que haya presentado el Estado. Y aquí hay un trámite muy importante dentro del sistema interamericano que se llama la solución amistosa. La solución amistosa es un trámite donde las partes, por ejemplo, como sujetos procesales víctima de Estado, pueden llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, se envía para que dicte informe de fondo, y si se dicta el informe de fondo, se envía a la Corte. Este es el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presentado el sistema de la Comisión, nos vamos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede presentar un informe, y en ese informe es el informe de fondo. Aquí se hace una revisión preliminar, se notifica al Estado de las excepciones preliminares para que el Estado conteste, o la Comisión o la víctima conteste, y se presente excepciones preliminares. Que se pueden presentar 30 días de observación, y si es necesario se convoca audiencia. Las audiencias son orales, y en esas audiencias son orales se escuchan peritos, testigos, situaciones jurídicas. Y después viene la etapa de alegatos finales escritos, y por último se dicta sentencia. Estos dos procedimientos son las normas de carácter procesal para entender el procedimiento interamericano. Pero con la sentencia aparece lo que nosotros estamos hablando en esta conferencia, lo que se denomina bloque de convencionalidad o control de convencionalidad. ¿Cómo comienza a aparecer esta teoría? O ya pronto la habrán escuchado actualmente, ¿sí? Aquí tenemos que decir que actualmente el bloque de constitucionalidad para el control de convencionalidad aparece en la Constitución de la Quinta República Francesa en 1958, donde se dan cuenta que hay normas de carácter implícitas que no están descritas entre el ordenamiento constitucional y que tienen que ser interpretadas. El maestro Pablo Luis Manini, argentino, en su tesis doctoral sobre el bloque de constitucionalidad enseña que el bloque de constitucionalidad no es una herramienta interpretativa solamente, sino es el canal de puente entre uno y otro. Uno y otro que está determinado con el fin de ¿qué? Para conocer las normas de carácter imperativas que no están descritas en el ordenamiento jurídico. Así, estas normas de carácter jurídicas pasaron de la Constitución de la Quinta República a la Constitución Española en 1978 y pasó a derivarse, por ejemplo, así las cosas, a la Constitución Colombiana de 1991, artículos 93 y 94, que la Corte Constitucional Colombiana ha ido interpretando como el bloque de constitucionalidad en sentido lato y en sentido estricto. Pero aún así eso no responde a mi pregunta. ¿Cómo nace el control de convencionalidad? Pues el control de convencionalidad aparece bajo una norma jurídica de carácter que es la Convención de Viena de 1969, que dice que todo tratado de un Estado, en ese sentido, tiene que ratificarse, todo tratado ratificado por el Estado se debe interpretar de buena fe. La Convención de Viena con los Estados permite hacer una interpretación literal a la norma convencional. Si ustedes leen con atención, el artículo segundo de la Convención Americana nos habla sobre el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El artículo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla sobre obligaciones de hacer, no hacer, ¿sí? Y nos habla de obligaciones que en principio tiene el Estado. Y una de la obligación del Estado es el principio de adecuación. ¿Qué significa el principio de adecuación? El principio de adecuación es que la norma jurídica nacional, cuando se ha sometido a un Estado, cuando se ha sometido a la Corte, tiene que adecuarse a su norma jurídica convencional. Por eso el control de convencionalidad, dice Santo Eugenio Gamboa, se aplica de dos formas, de manera sustantiva y de manera procesal. Hoy vamos a ver un poquito de la manera sustantiva del control de convencionalidad. Por eso, el control de convencionalidad aparece y se añade en una nueva forma, en una nueva situación. Algunos les habrán dicho a ustedes, les habrán hablado en clases anteriores sobre la justicia multinivel. La justicia multinivel fue propugnada por un profesor que se llama Roberto Romboli, de la Universidad de Pisa,
y con un gran amigo de él que se llama Gustavo Zabreski, que creo que lo habrán escuchado muchísimas veces en Derecho Constitucional, donde dice que hay unos niveles. Y si eso es suficiente, esos niveles, se va pasando uno a otro. Por ejemplo, miremos en el materia administrativa el control de legalidad. Cuando el control de legalidad dice que el juez contencioso administrativo tiene que mirar la legalidad de la norma y si no, por ejemplo, inaplicarla o declararla nula. Como dice el artículo 136 de la ley 1437 del 2011, en su segundo, cuando abrece las causales y los sitios para mandar un acto administrativo mediante la acción de nulidad o restablecimiento del derecho. Así las cosas, pasamos de una legalidad al control de constitucionalidad, que fue descrito en las normas jurídicas, que las normas jurídicas tienen que estar sometidas a lo que diga la Constitución, y en ese sentido podemos hablar que el control de constitucionalidad está determinado por el tema de juzgada constitucional, y aquí aparece con todo el tema de precedente, donde las decisiones jurisdiccionales están sometidas a las interpretaciones que diga la Corte de Constitucionalidad, y como dice el artículo 243, una norma declarada inconstitucionalidad, ni cualquier autoridad pública puede revivirlo. Pero entonces, ¿qué pasa en temas de tutela? Eso se responde a partir de la ley 270 de 1996, como señala el artículo 45 de la misma norma, y referenciado por sentencias, como por ejemplo la T808 del 98, donde nos habla del tema de las sentencias, por ejemplo, de presente constitucionalidad, como las sentencias intercomunes. Y por último, el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una garantía destinada al cumplimiento de los derechos humanos. Y hay, por así decirlo, unos estándares de ese derecho convencional. El primer estándar aparece en un voto razonado del magistrado Sergio García Ramírez T versus Ecuador y Mina Machat versus Guatemala, donde dice que las normas jurídicas nacionales tienen que estar sometidas a lo que dice la Convención, bajo dos principios. El principio prominent, que la norma más beneficiosa al caso concreto la que se tiene que aplicar, no solamente la interamericana, sino es más beneficiosa de la nacional, pues se debe aplicar la nacional. Y hay un principio que se llama el principio de adecuación. Toda norma jurídica tiene que estar adecuada a una norma jurídica nacional, tiene que estar adecuada a la norma jurídica internacional. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el caso Mendoza, Argentina, sentencia preliminares y fondos y reparaciones del 14 de mayo de 2003, párrafo 221. Así las cosas, tenemos que entender que el principio prominente y el principio de adecuación establece una nueva lógica, como dice el profesor Dominique Rousseau, que es una nueva lógica que se llama la comunicabilidad constitucional. Hoy estamos en un sistema de apertura entre el derecho y los derechos humanos, la legalidad y la Constitución, que la referenciamos así. Ese control de convencionalidad, ¿cómo se da? Hay dos facetas: normas sustantivas y normas procesales. Las normas sustantivas, aquí aparece bajo dos fundamentos lo que se llama la res interpretata y la res judicata. ¿Es donde lo encontramos? Hay una sentencia muy bonita que se llama la sentencia resolución de sentencia de supervisión de cumplimiento de caso Hellman versus Uruguay, voto razonado de Eduardo Ferrer MacGregor, párrafos 55 y 56 de la norma jurídica, donde nos establece que en un caso concreto como este, cuando se presenta la petición de denuncia, se está sometiendo la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración, ya sea acción o omisión del deber investigar. En este sentido, esta teoría nos lleva a decir que si la Corte Interamericana, si se presenta una petición de denuncia y se hace una interpretación y se dicta una sentencia, nos hablamos de una cosa juzgada internacional, una res judicata. ¿Eso qué quiere decir? Que la res judicata nos establece que las interpretaciones del caso concreto se castiga al Estado y el Estado no puede interponer su norma jurídica nacional para vulnerarlo. Pero en ese sentido también existe una res interpretata. ¿Qué es una res interpretata? En el párrafo 56 de esa misma sentencia, resolución, sentencia, supervisión de cumplimiento, dice que las interpretaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya dicho o haya señalado frente al caso concreto, establece, por así decirlo, una interpretación, un efecto irradiador para todos los estados. ¿Qué sucede en este sentido? ¿Qué sucede en este sentido? Que entonces en ese sentido no estamos hablando de que solamente estamos hablando del control de convencionalidad,
sino estamos hablando de unas normas jurídicas que en principio han hecho las interpretaciones de la Corte. Por esas normas sustantivas nos permiten hablar de responsabilidad por hecho ilícito internacional. Y la primera responsabilidad por hecho ilícito internacional es lo que se denomina el bloque de convencionalidad. ¿Y qué es el bloque de convencionalidad, señores? Ustedes dirán. En el voto razonado, caso Cabrera García Montiel versus México, mismo magistrado Eduardo Ferrer MacGregor, establece que pasamos de un bloque de constitucionalidad a un bloque de convencionalidad. ¿Por qué? Porque lo que diga la Corte en materia de derechos humanos integrará un bloque, integrará como una biblioteca, por así decirlo, donde todas estas interpretaciones, hechos, sus situaciones, en los casos concretos, establecen directamente la descripción de la norma jurídica interamericana. Y en ese sentido, el Estado no puede decir que puede interponer su norma doméstica nacional para vulnerarlo. Por eso el bloque de convencionalidad establece tanto las sentencias, como los tratados de derechos humanos, como las opiniones consultivas, como las medidas provisionales. Por eso el juez tiene que tener un deber de atención, y eso es materia sustantiva. Pero la Corte Interamericana aplica algo que se llama diálogos jurisdiccionales o, por así decirlo, el control difuso de convencionalidad. Hay dos tipos de controles, señores abogados. El control de convencionalidad concentrado que lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el control de convencionalidad difuso. El control de convencionalidad concentrado lo ejerce la Corte Interamericana en casos concretos que se establece la petición de denuncia para buscar la responsabilidad por hecho ilícito internacional. Pero por otro lado tenemos un control difuso de convencionalidad. La Corte Interamericana dice, yo no puedo resolver todos los casos, a mí me es imposible todos los casos resolverlos. Entonces, por tanto, tenemos que derivar, aplicar, analizar, comprender que en el control difuso de convencionalidad le comienza a decir desde el caso Almanacid Arellano, pasando por Cabrera García Montiel, y pasando por el caso Hellman versus Uruguay, y pasando por Chocrón versus Venezuela, coloca, le dice, miren, señores jueces, yo estoy como Corte Interamericana aplicando un control de convencionalidad, pero señores jueces, ustedes tienen que aplicarlos. Eso lo dijo en el caso Almanacid Arellano. No permitan que todo llegue a mi corte. Ustedes apliquen el control difuso de convencionalidad. Y lo dijo en los órganos de cierre jurisdiccional. En el caso Gabriela García Montiel, dijo no solamente son los jueces, son los que prestan esta función jurisdiccional. Por ejemplo, cuando ustedes leen el artículo 116 de la Constitución Política, ven que los arbitrajes y los conciliadores prestan funciones jurisdiccionales hasta el mismo Congreso. Tienen que aplicar el control difuso de convencionalidad, tienen que aplicar la convención y todo el bloque de convencionalidad en sus casos concretos. Y en el caso Hellman versus Uruguay, ya no solamente dije los que son los jueces y los funcionarios jurisdiccionales, sino los funcionarios públicos. Es decir, que aquel funcionario público que no practique o no dicte en su caso y no aplique la sentencia de la Corte Interamericana, estamos hablando de un caso muy importante que sería el litigio estratégico y haría la responsabilidad por hecho ilícito internacional. Profesor, ¿cómo se manifiesta eso? Piensen que, por ejemplo, una mala notificación de una tutela, que ustedes vean que es tan simple. Una mala notificación de la tutela a partir del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos hace responsable al Estado por hecho ilícito internacional. Entonces encontramos dos medidas. Por un lado, una norma procesal y por otro lado, una norma sustantiva. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la norma sustantiva es lo que dice la Convención y las interpretaciones que dice que integran un bloque de convencionalidad. Y por otro lado, nos establece que ese control procesal lo tienen que aplicar directamente en materia vertical y no permitir que todo llegue a la Corte Interamericana para evitar la responsabilidad por hecho ilícito internacional. Los jueces, los funcionarios jurisdiccionales y los funcionarios públicos. ¿Y eso cómo se materializa? Robert Alexi, en un texto que se llama La teoría de los derechos fundamentales, página 69, no nos habla de sus reglas jurídicas. Eso quitémonos del lenguaje. Robert Alexi no habla sobre sus reglas jurídicas, no hay reglas, si hay reglas, ¿cuáles serían las subreglas? No hay eso. Hay normas adscritas que nacen en las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Típicos casos, hay 4 casos que les traje en el día de hoy, que son muy importantes, que es el caso Ordóñez y Maldonado versus Guatemala, caso Carneta Larrifo de Niños versus Chile,
caso Artavia Murillo versus Costa Rica y caso Valle Jaramillo versus Colombia. ¿Por qué comenzamos hablando de esto? La Corte partió lo nominado, es decir, desde lo que dice la Convención, a buscar derechos innominados. Por ejemplo, el deber de motivación de los actos administrativos discrecionales. En el caso directamente Maldonado Ordóñez Guatemala, ese caso es un muy famoso, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena motivar o ordena discutir una decisión que en principio fue un acto de carácter discrecional de despido de la Procuraduría. En el caso concreto describe la responsabilidad internacional al Estado, por un lado, pero por otro lado, lo más interesante a partir de esa declaratoria de responsabilidad internacional es que establece un paradigma. Todos los actos discrecionales deben ser motivados, independientemente de su naturaleza jurídica. Porque la Corte lo dijo en el caso de Ordóñez Maldonado versus Guatemala. Y si es que partimos de un n' más un n', crea una n' como derecho. La otra, la orientación sexual. La Corte Interamericana en el caso famosísimo Karen Atala Rifle versus Niñas versus Chile señaló que la orientación sexual es un derecho humano. Y lo dice a través de la jueza chilena, porque usted no sé si se encuentra en ese caso. Era una jueza chilena que se casó una vez y a partir de que se contrajo nupcias no quiso volver a saber de su esposo, consiguió otra dama y al conseguir otra dama lo que quiere o lo que señala o lo que aduce es que el señor en principio presenta la petición de solicitud de custodia de las menores. En Chile es un país muy conservador, no se los otorgan y ella demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana dice que el derecho a la orientación sexual es un derecho humano, que ella escogió ser hombre o mujer, no escogió la nacionalidad que quería ni las familias que tenía, pero sí puede escoger un derecho humano que es la orientación sexual. Otro derecho es el derecho a la sexualidad reproductiva. En el famosísimo caso Artavia Murillo versus Costa Rica, se hace la pregunta ¿cuándo es la vida? Y se hace una pregunta frente a los ovocitos. Pero en el derecho a la sexualidad reproductiva establece que todas las personas tienen derecho a escoger cuántos hijos quiere tener, cómo los quiere tener y dónde los quiere tener. Y lo denomina derecho a sexualidad reproductiva. Y el último que les quiero mostrar, el plazo razonable. Este plazo razonable establece que uno puede ir en competencia originaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin necesidad del régimen de caducidad que les mostré anteriormente, bajo unas causales importantes: complejidad del asunto, conducta justicial del interesado y afectación grave en derecho humano. Si tenemos esas tres circunstancias, pasamos directamente para presentar la petición de denuncia. Y todo esto fue creado por precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin necesidad de norma aplicable. Y así establece dos características importantes, uno que se llama el efecto irradiador y el derecho común latinoamericano. ¿Por qué? Porque este efecto irradiador, independientemente que la sentencia se castigue al Estado como tal que está infringiendo la conducta, se practica la responsabilidad internacional. Es decir, que los estados, independientemente de casos sea contra Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, tienen que estar atentos como un deber de atención, como diría Ronald Dworkin, ¿sí? El bello sueño, el deber de atención de aplicar ese estándar en su ordenamiento jurídico. Y si no se lo aplica, pues obviamente se predica una responsabilidad internacional. Entonces, en ese sentido, ya no solamente se crean a partir de las normas convencionales, sino derechos innominados. Y los derechos innominados constituyen un efecto, por ejemplo, de un jus comune latinoamericano para todos los países. Está dando una idea única, concepto de derecho, como respondíamos anteriormente. Así las cosas, de eso nominado, lo innominado, ¿cómo se aplica? Nosotros, ¿cómo aplicamos esa situación? La norma sustantiva que nos aparece en esa descripción o en esa fundamentación teórica es lo que se denomina la responsabilidad por hecho ilícito internacional. ¿Por qué? Cuando nosotros analizamos el famosísimo artículo 90 de la Constitución Política Colombiana, por ejemplo, para una situación que es un trasplante jurídico de la Constitución Española en 1978, nos habla que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por acción o omisión del servicio. Pero la responsabilidad internacional comienza a aparecer como otro criterio, como otra fundamentación teórica.
¿Por qué? En derecho internacional se predica la coexistencia entre estados. Y al predicarse la coexistencia entre estados, aprendemos que directamente ratificamos las normas de carácter internacional. Por eso, el concepto de soberanía hoy ya no existe en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Yo no puedo indisponer mi norma jurídica nacional para violentar la soberanía. No puedo hacer eso. Y en ese sentido, pues, ¿cómo comienza a comprenderse? Hay dos resoluciones. Primero, la que les estaba hablando, para aplicar la responsabilidad internacional del Estado en un derecho derivado, se comienza a hablar de la Convención de Viena de 1969, que en su artículo 27 nos habla de dos regímenes: subjetivo, culpa en vigilando y culpa en contrayendo. ¿Y qué nos habla el régimen subjetivo en culpa en vigilando? El deber de vigilancia que tiene el Estado. Y culpa en contrayendo, el deber directamente, por ejemplo, de que si no fue vigilado, la contracción de la culpa se presupone. Por eso, en materia de derecho internacional encontramos dos tipos de responsabilidad. Dos tipos de responsabilidad. La primera, la responsabilidad que nosotros presuponemos como fundamento teórico. Fundamento teórico. Y ese fundamento teórico lo encontramos en la responsabilidad en culpa vigilando y culpa contrayendo, en la responsabilidad legislativa, que se predica a sus funcionarios jurisdiccionales y funcionarios administrativos. Y la responsabilidad frente a los particulares. Y la responsabilidad de los particulares se presupone, por ejemplo, en las violencias de las turbas. Por eso el Estado jamás puede predicar o puede señalar, por así las cosas, generar directamente una situación inconcreta, decir que el Estado no la correspondió, porque la responsabilidad va por el régimen subjetivo. Pero más adelante, cuando estamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que encontrar un criterio, perdón, me están viendo, perdón, se fue la diapositiva, discúlpenme. ¿Están viendo la diapositiva, perdón? Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí la están viendo? O perdónenme un segundo. Listo, qué pena con ustedes. La responsabilidad internacional del Estado se presupone en dos criterios importantes: por el régimen subjetivo y por el régimen objetivo. Ahora bien, ¿qué sucede en ese régimen objetivo? Está la resolución del 19 de noviembre del año 2001, donde se pretendió preregular el proyecto de responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos. Aquí ya no hablamos de un régimen subjetivo cuando, por ejemplo, no adecuamos la fundamentación teórica por el deber de vigilancia, sino hablamos de un deber de reciprocidad, por ejemplo, y respetar el precedente convencional. Así, en ese sentido, desde el caso, desde la Liga de las Naciones, se han hablado de dos tipos de casos de responsabilidad por hecho ilícito internacional: la responsabilidad del Estado por ultra peligrosa y responsabilidad por abuso del derecho. ¿Qué es una responsabilidad ultra peligrosa? Por ejemplo, que el Estado violente gravemente o atente contra otro Estado, por ejemplo, constituir, por ejemplo, una planta nuclear. Y la responsabilidad del derecho por abuso del derecho, ¿sí?, es cuando, por ejemplo, el Estado abusa su posición dominante frente a otro. Y si se violenta ese principio de reciprocidad, ¿qué se genera? ¿Listo? Se generan unas situaciones concretas, una vulneración del derecho. Por eso encontramos tres paradigmas para hablar directamente de esa responsabilidad por hecho ilícito internacional. La existencia de un acto, omisión o omisión que obliga al Estado, por una regla general del derecho vigente, del Estado responsable al Estado perjudicado. Y el acto ilícito de ser imputable al Estado como persona jurídica y de producirse un perjuicio o daño como consecuencia del ilícito. Todas estas situaciones generan responsabilidad internacional del Estado. Y aquí entendemos que por eso es que nace el derecho común latinoamericano y aparece el bloque convencionalidad. Pero ¿cuáles son las perspectivas problemáticas? Permítanme analizarlas solamente con un momento, porque quiero mostrárselas las perspectivas problemáticas mediante un artículo último que realicé. Denme un segundo, se los muestro para que ustedes vean la perspectiva problemática.
Esperen un minuto que le estamos con el equipo. Ya. Una gráfica que aquí está. Bueno, acá se las estoy mostrando, perdónenme un segundo. ¿Están viéndola, por favor? Sí, señor. Listo. ¿Qué quiero mostrarles con una perspectiva problemática de la responsabilidad internacional del bloque convencionalidad? Nosotros hemos hablado que en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus sentencias y sus precedentes, tienen un deber de adecuación de las normas jurídicas nacionales a las normas jurídicas internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado tiene que adecuarse a su norma jurídica. Y hay un caso paradigmático que les quiero mostrar. He denominado en último artículo como una perspectiva problemática algo que se llama las antinomias convencionales. ¿Qué significa directamente una antinomia convencional? Una antinomia convencional es una actuación que ya sea por dolo o por misma culpa del Estado, independientemente que el Estado sepa el precedente convencional, lo inaplica. Y quiero darles la fundamentación teórica para que ustedes lo encuentren. El caso más famosísimo de esta perspectiva problemática del control de convencionalidad y cómo la Corte Interamericana ha hecho unos esfuerzos, lastimosamente ha sido aplicamos el mito de Sísifo. ¿Y por qué el mito de Sísifo? El caso que les quiero mostrar de una antinomia por culpa del Estado colombiano fue la famosísima decisión donde la Corte Interamericana comenzó a hablar sobre la destitución de funcionarios públicos elegidos popularmente. La Corte Interamericana desarrolló un principio vector de interpretación como un derecho innominado, donde desde el artículo 23 convencional decía que los funcionarios públicos elegidos popularmente solamente podían ser destituidos por una sentencia de un juez penal debidamente motivada o equiparable. El caso donde la Corte Interamericana se comienza a dar cuenta, no sé si ustedes están viendo el gráfico aquí que les estoy mostrando, ¿sí lo ven? Una línea, por así decir, una línea de tiempo jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana. Porque, ¿qué sucede en esta perspectiva antinómica o distópica del derecho internacional? La Corte Constitucional, mediante sentencia C025-93, C280-96, T544 del 2004, C482 del 2008, y las dos sentencias que son paradigmáticas, la sentencia de unificación 712 del 2013, magistrado ponente Jorge Iván Palacio, y la sentencia C111 del 2019, magistrado ponente Carlos Bernal Pulido, desconocen el precedente interamericano. ¿Cuál fue el precedente interamericano? El caso Leopoldo López Mendoza versus Venezuela del año 2011. Desde el año 2011, la Corte Interamericana ha señalado que los funcionarios públicos elegidos popularmente no pueden ser destituidos sino por una sentencia de un juez penal debidamente motivada. Eso lo desarrolló. Y la Corte Constitucional en el 2013, independientemente que existiera la norma convencional, interpreta mal la sentencia. La interpreta tan mal que no la aplica. Y es así que lo vuelve a ratificar en la sentencia C111 del 2019, donde el magistrado ponente Carlos Bernal Pulido hace una mala interpretación del precedente convencional. Y si ustedes leen en esos dos salvamentos de voto que encontramos, por ejemplo, de Alberto Rojas Ríos y en su momento Marta Victoria Calle, dicen y le dan deber de atención de los salvamentos de voto de que por qué no aplican el precedente convencional y van a ser decretados por una responsabilidad por hecho ilícito internacional. Hasta que en el 2020, en el caso Gustavo Petro versus Colombia, la Corte Interamericana vuelve a castigar frente al precedente convencional de Leopoldo López Mendoza. Entonces en ese sucede una perspectiva problemática. Primera perspectiva problemática que tenemos que decir, que el control de convencionalidad por parte de la Corte Constitucional Colombiana, en este caso que les estoy mostrando, se inaplica. Y tanto que se inaplica que, por ejemplo, Colombia fue castigada por responsabilidad por hecho ilícito internacional.
Entonces es una contradicción sistemática de los precedentes convencionales. Por eso toca decir, y hasta este momento otra perspectiva problemática, la Corte Constitucional en sentencia C941 del 2003, magistrado también ponente Jorge Iván Palacios, dice que la Corte Constitucional no es juez convencional, no está llamada a verificar la Constitución con los tratados internacionales de derechos humanos. Cosa irascible de una Corte Constitucional que se llama denominada protectora de derechos fundamentales, pero bajo esta línea de tiempo les estoy demostrando a ustedes como señores auditorios que ni la aplican. Entonces ustedes dirán, entonces ¿quién se comporta como juez de convencional en esa perspectiva problemática? Se comportan directamente dos situaciones. El Consejo de Estado, mediante la línea jurisprudencial de la sección tercera, pasando por el gran magistrado Orlando Santofimio Gamboa, ¿sí? Y ahora el magistrado Pasos, aplican el control de convencionalidad y ha aplicado estándares interamericanos. Y en materia de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, por ejemplo, el magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, donde ha aplicado en las decisiones de las 800 decisiones el principio convencional, pero actualmente solamente lo aplica a la Sala Civil y está generando un precedente convencional en materia civil, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se está generando una perspectiva problemática a la fundamentación teórica que les estoy queriendo mostrar. Y este es un solamente ejemplo. Otro ejemplo para que ustedes lo vean, que no solamente es Colombia. Otro ejemplo que podemos encontrar fue una sentencia, para mostrarles que no les estoy diciendo, es la República de Ecuador. Ecuador dicta, pese a que tiene una sentencia, tiene que tener una discusión muy fuerte, la Corte Constitucional ecuatoriana comenzó a sacar recursos públicos, perdónenme, les digo, aquí les voy a mostrar esto, comenzó a quitar recursos públicos a la educación superior por materia de la pandemia del COVID. Materia del COVID, en ese sentido, dice que a la educación superior se le puede quitar directamente, pues, ciertos rubros estatales, y la Tribunal Constitucional ecuatoriano aplica medidas regresivas en materia de derechos económicos, sociales y culturales frente a la educación superior. Ustedes recuerdan que en materia de educación superior o en materia de derechos económicos, sociales y culturales se aplica el principio de progresividad, es decir, los derechos no pueden ser regresivos, sino progresivos. Pero la Corte Interamericana ha aplicado en unos precedentes, como el caso Acevedo Buendía y otros cesantes jubilados, donde comienza a aparecer que pueden haber situaciones regresivas para aplicar directamente. Cuando aplicado tiene que analizarse el nivel de desarrollo del país, la gravedad de la presunta infracción, la situación económica del país, la existencia de otra necesidad importante y el Estado parte que recauca de la cooperación y la asistencia de la comunidad internacional. Si se aplican estos criterios, pueden ser criterios regresivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Eso lo ha dicho la misma Corte Interamericana, porque obviamente tienen que estudiarse las situaciones de urgencia manifiesta. Pero si no se aplican, pues en ese orden ya se predica una responsabilidad internacional. Y eso la Tribunal Constitucional ecuatoriano lo sabe, pero sin aplicar. Entonces aquí estamos hablando también de otra antinomia de que se genera convencional. En este sentido, podemos entonces decir a este nivel que las perspectivas problemáticas del derecho convencional son analizadas a través de que se pretende un jus comuni latinoamericano entre los estados, pero hoy en día lastimosamente o articulativamente no se aplica sino se desarrolla, porque actualmente una cosa, lo que dice la Corte, muchas veces dentro de los estados nacionales no se aplica ni se desarrolla los controles de difuso de convencionalidad, ni se aplica los principios vectores de interpretación, ni se aplica la res interpretata, ni se aplica directamente la res judicata de la cosa juzgada internacional. Entonces, tenemos que decir algo importantísimo acá. Dame un segundo. ¿Están viendo la diapositiva? Perdón, es que no. ¿Sí la están viendo? Sí, la cita de Carneluti, doctor. Entonces, en ese orden de ideas, como dice Carneluti, muy importante que tenemos que entender hoy. No os dejéis de seducir ante todo por el mito del legislador, más bien pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces. Francesco Carneluti. Lo que quiero propugnar hoy, señores abogados, es que tenemos que aplicar un bloque de convencionalidad, un control de convencionalidad, para que no se presenten perspectivas polémicas como son las antinomias convencionales.
No siendo más, les deseo una feliz noche y les agradezco la invitación y estoy atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muy amables. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? ¿O todo confundido, todo muy claro? Doctor, mil gracias por su participación. Muy buenas noches para todos nuevamente. En el chat de participación en este momento no se han formulado inquietudes. Aprovecho para comentarles que el doctor Fabián ha remitido al correo de Corjusticia un material complementario de su conferencia, el cual estaremos remitiendo en el transcurso del día de mañana. Igualmente acá vamos a adjuntar ese material sumado a las diapositivas de los días previos. Acá hay una inquietud, doctor. ¿Por qué cree que la Corte Constitucional no está haciendo el control de convencionalidad? Yo creo dos cosas, José Anderson. Primero que toca decir el control de convencionalidad es una figura reciente de creación. Por ejemplo, pues hasta ahora lleva 15 años en el ordenamiento jurídico internacional, más que todo interamericano, a partir del caso Almonacid Arellano versus Chile. Han habido momentos de apertura que me permito citar, donde la Corte Constitucional ha aplicado el control de convencionalidad, pero hay momentos de inapertura, por así decirlo, que si me los permiten se les voy a citar las sentencias, las tengo aquí a la mano, si alguno quiere investigarlo. Pues no las encuentro en este momento, sino se las enviaré posteriormente, porque yo he investigado un poco el tema. Pero ¿qué sucede? Actualmente la Corte Constitucional tenemos que decir que se ha pretendido una Corte de carácter conservadora. Hoy en día no tenemos una Corte de tendencia liberal, como fueron las primeras decisiones, por ejemplo, de una decisión que aplicó el presidente convencional, fue la sentencia C22595, magistrado que ya falleció, Alejandro Martínez Caballero, ¿sí? En ese sentido, Alejandro Martínez Caballero fue el primero que comenzó a hablar sobre el jus cogens en materia internacional y hablar directamente de esta figura del derecho internacional de los derechos humanos. Pero lastimosamente, poco a poco, la Corte Constitucional colombiana se ha repetido directamente como una tesis de carácter contraria, de carácter conservadora. Por ejemplo, lastimosamente con los magistrados como por ejemplo Jorge Iván Palacio, que pretende ser una situación muy liberal, pero en ese sentido su tendencia ha sido conservadora en materia de derechos humanos. Y mucho más parece sorprender el magistrado Carlos Bernal Pulido, donde inaplica los precedentes convencionales, porque yo creo que hay valores en juegos como criterios ideológicos y políticos. Gracias, doctor. Otra inquietud que surge, ¿estima posible aplicar la figura de excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo cuarto superior con fundamento en ese control de convencionalidad? Aquí tenemos que entender dos cosas. Hay una excepción, y para todos algunos profesores que han hablado de la excepción de inconstitucionalidad y la excepción de inconvencionalidad. La excepción de inconstitucionalidad es, por ejemplo, para aplicar las normas constitucionales al caso concreto. Algunos autores, como por ejemplo el maestro Néstor Pedro Sagüez de Argentina, ha hablado de la excepción de inconvencionalidad, que un juez, por ejemplo, un juez o un magistrado debería inaplicar un precedente o una norma jurídica en ese sentido, por aplicar la norma jurídica de carácter internacional, dice Néstor Pedro Sagüez. Pero yo creería que más que inaplicarla, hay una nueva teoría muy importante del jus común latinoamericana que se llama los diálogos judiciales. ¿Por qué? Porque el juez, el funcionario jurisdiccional y el funcionario público, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Dialogar con la corte. Es que la lógica es que el funcionario jurisdiccional, juez penal, magistrado de tribunal, tiene que entender en ese orden de sentidos que ya su norma jurídica no es la norma de la constitución política, sino la norma interamericana. Y en ese jus comune latinoamericano, coge las sentencias y el precedente interamericano. Y el precedente interamericano lo aplica al caso concreto. Por ejemplo, ya podemos ser en materia civil, en materia familia, en materia administrativa, y dialogar con lo que dice la Corte Interamericana por el principio de pro homine, porque es una norma más beneficiosa al caso concreto. Por acá aparece otra inquietud. ¿Cómo se logra cambiar la inadmisión jurídicamente? Preguntaría, ¿a qué entendemos? Estamos entendiendo a la Un segundo, inadmisión. es del doctor William. Entendería la inadmisión en la presentación de la petición de denuncia
en el sistema interamericano? Por ahí sería la pregunta. Ya un segundo. Doctor William, ¿nos escucha? Ya tiene usted el micrófono habilitado. Doctor William Acosta. Ah, en Sí, la él presentación. está diciendo que en la presentación. Sí, en la presentación. Sí, en la presentación. Es que actualmente, presentemos cuando nosotros presentamos la petición de denuncia en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, por eso es que es muy clara, muy fundamentada. Presentarse hechos nuevos. Usted tiene que presentar las razones, los y temporis persona o materia. ¿Sí? No hay forma inadmisible. Si usted, en principio, cuando usted ingresa a la página de la comisión, van a presentar peticiones admisibles o inadmisibles. ¿Sí? Solicitud de medidas cautelares admisibles o inadmisibles. ¿Sí? Pero ¿qué sucede y qué acontece? ¿Qué sucede y qué acontece? ¿Sí? En este sentido, ¿sí? En este sentido, es un reglamento, es el mismo reglamento de la Comisión Interamericana. ¿Qué tendría que presentarse un nuevo reglamento? Si se presenta una inadmisión, ya frikis mortis, perdónenme el término, o presentarse un hecho nuevo, un hecho nuevo alegado para poder presentar directamente una petición de denuncia. Porque si no hay un hecho nuevo y ya le declararon la inadmisión, ya no hay una solicitud de recurso o una situación. Eso ya está previsto en el reglamento y no hay forma alguna. Muchas gracias, doctor. Doctor Henry Ramírez, ¿tiene usted habilitado el micrófono? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, doctor. Sí, la pregunta mía concreta es, por ejemplo, en Rusia, donde a veces en algunos casos se respetan los derechos humanos y pese a que se le ha llamado la atención al gobierno de Rusia, pues pasa por alto esas normas internacionales. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, hay dos situaciones importantes. La primera situación es que el sistema, por eso les hablaba de los sistemas regionales de protección, hay tres sistemas: sistema africano, sistema interamericano y sistema europeo. ¿Sí? En Rusia, la competencia contenciosa, primero para que un Estado haya ratificado la competencia, para que haga parte de un sistema, tiene que haber ratificado la competencia contenciosa. Es decir, Rusia pertenece al sistema europeo de derechos humanos o Tribunal de Estrasburgo. Entonces, en ese sentido, pertenece al Tribunal de Estrasburgo. ¿Qué sucede en esas situaciones? Hay diferentes sentencias y, por ejemplo, hay una sentencia que yo les puedo citar y que me trae al caso a colación. Rusia puede cometer violaciones de derechos humanos y a veces las ha cumplido, a veces no las ha cumplido. Por ejemplo, una sentencia muy curiosa que en Colombia podemos conocer, no sé si han conocido el caso Jair Klein versus Colombia. En el caso Jair Klein versus Colombia, perdón, Jair Klein versus Rusia, Jair Klein iba a ser extraditado a Colombia por la vulneración directamente por un expediente que tenía en el Tribunal de Caldas, ¿sí? ¿Y qué sucedía? Jair Klein estaba en Rusia cumpliendo su tiempo de prisión y solicita al Tribunal de Estrasburgo que en Colombia no hay garantías judiciales para aplicar su materia de derechos humanos. No hay garantía para aplicar para derechos humanos. En la sentencia del Tribunal de Estrasburgo escucha al vicepresidente Santos, no Juan Manuel Santos, sino el vicepresidente, el primo, donde dice que aquellos personajes tienen que poder irse en la cárcel. Si ustedes ven la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos cita el argumento de Santos, que eso no sale en los medios de comunicación colombianos, y ordena restringir la extradición directamente de Jair Klein a Colombia. No la permite. ¿Qué sucede? Hay una sentencia les aplica, otra sentencia les inaplica. En muchas veces en derechos humanos, por ejemplo, algunos estados, recordemos que en materia de derechos humanos, en materia interamericana, en materia europea o en materia africana, el derecho internacional tiene una pierna coja que a muchas veces se le critica. ¿Cuál es la efectividad del cumplimiento de las sentencias? Entonces, frente, por ejemplo, a Rusia, algunas sentencias las cumple, otras sentencias no las cumple, y entonces no hay una efectividad. Algunos estados, por ejemplo la Corte Europea o la misma Corte Interamericana saca resoluciones de sentencias de supervisión de cumplimiento molestándolos, pero recuerden que las sentencias en materia de derechos humanos parten de un principio de buena fe se aplica, de buena fe se aplica, ¿sí? Entonces, si buena fe se aplica a las sentencias interamericanas o las sentencias internacionales, y si no se aplica, pues obviamente
pues el Estado, las cortes sacan resoluciones de sentencias de supervisión de cumplimiento. Por eso muchas veces algunos internacionalistas, como por ejemplo el profesor James Baldwin, dice que en materia de derechos humanos o en materia transnacional tienen que crearse procesos ejecutivos internacionales para que los estados cumplan las medidas y no están en su deliberalidad. Por eso, en ese sentido, algunas veces algunos estados cumplen algunas sentencias, otras no. Por ejemplo, también en Estados Unidos no hace parte del sistema interamericano, pero hace parte de la OEA, y por eso algunas veces se cumplen, por ejemplo, en materia de la Comisión Interamericana, las medidas cautelares, ordenan las medidas cautelares en caso Guantánamo, Cuba, pero como obviamente no se aplican, pues obviamente no hay un proceso ejecutivo internacional, a veces parecen salud a la bandera. Como por ejemplo en Venezuela, el caso de Leopoldo López versus Venezuela, lo inaplicó Venezuela y el caso Chocrón versus Venezuela no lo aplica y no lo ha desarrollado pese a la sentencia. No sé si le responde su pregunta, doctor Henry. Sí, muchas gracias, efectivamente, sí, gracias. Okay. No sé si tiene alguna pregunta, inquietud más, duda más. Doctor Fabián, sí señor, la figura de la extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado que aparece en el CEPACA podría solicitarse su aplicación con fundamento en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del control de convencionalidad. El deber ser es que fuera que sí, porque recuérdate que en la sentencia C634 del 2011, la del Consejo de Estado, la Corte Constitucional analiza lo que se llama las sentencias de unificación y extensión de fallos en materia administrativa. Y recordemos que las sentencias o precedentes no solamente son las denominadas directamente en materia jurídica de la contencioso administrativa de las Cortes Constitucionales. También pueden ser directamente las sentencias interamericanas. Pero en la vía práctica, yo le digo, yo no he encontrado ni un primer abogado litigante, ni un primer magistrado que lo aplique una extensión de materia interamericana. Se aplicaría por teoría de diálogos, pero dándole un criterio fundamental, claro que sería perfectamente admisible. La ley 1437 del 2011, mediante la sentencia C634, la misma, que fue el que le hizo el control de constitucionalidad a la norma jurídica. Bien, doctor, le agradecemos nuevamente mucho el espacio que usted nos ha brindado, la generosidad que ha tenido para con la corporación. A continuación, le cedo el uso de la palabra al doctor Luis Ángel Paz, vicepresidente. Sí, muy buenas noches a todos los asistentes. Saludo especial al presidente, doctor Hermes Darío Lara, a nuestro compañero de Corjusticia, doctor José Arrezo, y a todos los asistentes el día de hoy a esta charla de derechos humanos. Pues en esta semana les he venido diciendo que en la próxima semana terminamos el curso de derechos humanos. Pues no estaba equivocado, es la semana después de Semana Santa. Si ustedes revisan el calendario, es el lunes, luego de la semana que viene, que es Semana Santa, es que continuamos con el ciclo de capacitación. Y el martes, de la siguiente, de la semana después de Semana Santa, es que se dan la capacitación de las psicotécnicas, como lo hemos dicho, solo para corporados, y un invitado de los corporados que hagan parte de Corjusticia. El invitado pues puede ser una persona particular o el que quiera el corporado invitar. Igualmente es interesante pues que participen de estas charlas, que hagan parte. La última charla de la última semana antes de la evaluación va a ser de ofimática, y ese sí ya está abierto. Les estaremos comunicando a sus correos que ustedes nos han participado. Algunos compañeros jueces del país, de Barranquilla, del Quindío, del Tolima, de Medellín, de Pasto, nos han solicitado pertenecer a Corjusticia. Pues les informamos que pues, en ese proceso estamos, y les estamos haciendo llegar los formularios de inscripción y todo lo correspondiente. La persona, juez o magistrado que quiera pertenecer a nuestra organización, Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, pues simplemente es que nos escriba, nos pide. A todos los inscritos en derechos humanos se les va a mandar la información
correspondiente, y para ese seminario de las psicotécnicas vamos a mandar los links para que se vinculen una vez se inscriban. Vamos a mandarle también a sus correos a todos los corporados un formulario de inscripción para que se inscriban es decir, entre hoy y mañana estamos mandándole el formulario de inscripción para que se inscriba a las psicotécnicas, es decir, que el que no lo pudo hacer a través del WhatsApp que se les dio, lo pueden hacer a través del formulario de inscripción que vamos a compartir a partir de mañana y en la invitación para los jueces y magistrados de Colombia. Observé en el chat que estaban diciendo que a algunos no les llegó la capacitación el día de ayer. Pueden inscribir a Corjusticia solicitándola, aunque pues de verdad se les mandó a todos los corporados y a todos los que están en la base de datos de esta capacitación. De todas maneras, pues se ha tomado atenta nota de las personas que han dicho que no les ha llegado, y con mucho gusto se les hará llegar tanto el video como las diapositivas que nos presentaron, se nos presentó ayer, igual las de hoy, de igual manera. Si siguen teniendo inconveniente para recibirlas, pues simplemente nos escriben un correo a Corjusticia, que pues ayer se les di, pero de todas maneras es cjuecesymagistrados@gmail.com. Ese es el correo electrónico. Igual, la idea es que tengamos un buen grupo de corporados para el tema de las psicotécnicas, que me parece que es un punto muy importante en el examen, porque tiene un puntaje interesante para poder clasificar y poder ganar el examen. Pues hemos hecho un esfuerzo grande en Corjusticia por dar una muy buena capacitación, como ustedes lo han visto. Estos capacitadores que han precedido son de muy alto nivel y pues nos han dado excelentes luces en el tema de derechos humanos y en el tema del manejo de las TIN, de OnDrive, del ingeniero inicialmente que nos dio esas capacitaciones. Todas esas capacitaciones quedan en nuestra base de datos, ustedes las pueden conseguir incluso a través de solicitudes que nos pueden hacer a nuestra corporación, porque pues son para el servicio de la comunidad a nivel general. Si no tienen alguna pregunta, alguna duda, pues sería por hoy. Cerraríamos la sesión del día de hoy, agradeciéndoles su participación y esperándolos para el día de mañana a las 6, sean puntuales para la capacitación del día de mañana, y mañana cerramos esta semana y volvemos después de Semana Santa, Entonces, que tengan buena noche, y como ya les dije, que las capacitaciones fueron enviadas a todos sus correos, a los que participaron en ellas, y a los que no les ha llegado, pues deben de solicitarlas al correo electrónico, que a vuelta de correo se les estará enviando la correspondiente conferencia que ustedes deseen. Que tengan buena noche y que descansen. Buen día.